1848. La frontera americana. Aquí, la supervivencia era una cuestión de matemáticas crueles. Antes de la máquina que vamos a ver hoy, tu vida dependía a menudo de un solo disparo de plomo en un arma de bancarga. Si fallabas o si la pólvora estaba húmeda, estabas muerto antes de poder recargar. El mundo necesitaba desesperadamente una solución, algo más ligero que los inmensos revólveres de los Rangers, pero con suficiente potencia de fuego para igualar las probabilidades contra múltiples oponentes. Samuel Colt no solo respondió a esa necesidad, creó el estándar de oro. Hoy analizamos la elegancia letal que definió una década, el Colt modelo 1851 Navy. Para entender el Navy debemos entender la desesperación de Samuel Colt. A finales de la década de 1840, Colt no era el magnate que recordamos, era un inventor brillante, pero casi arruinado. Sus primeros revólveres eran frágiles y complejos. Su resurrección vino de la mano de los Rangers de Texas con el Colt Walker, un monstruo de calibre 44, la pistola más potente del mundo durante décadas. Pero el Walker pesaba más de 2 kilos y tendía a explotar. Colt refinó el diseño con la serie Dragoon, pero seguía siendo una pistola de silla de montar, hecha para llevar en la silla del caballo, no en el cinturón. El mercado civil, los viajeros de la fiebre del oro y los oficiales necesitaban algo más ligero. Colt vio el hueco entre el enorme Dragoon del calibre 44 y el diminuto Pocket del calibre 31. El resultado fue el modelo 1851. Entremos en la máquina. El 1851 no es solo hermoso, es un triunfo de la ergonomía. A diferencia de sus hermanos mayores, el Navy se siente como una extensión natural de la mano. Su característica visual más distintiva es el cañón octogonal, de 7,5 pulgadas. Este perfil le añade un peso frontal crucial que ayuda a estabilizar la mira, amortiguando el retroceso antes de que ocurra. El corazón del sistema es la acción simple de Colt. Al tirar del martillo hacia atrás, el tambor gira exactamente una sexta parte de vuelta y se bloquea alineado con el cañón. El clic de un Colt al amartillarse es la banda sonora mecánica de la época. Crítico para su éxito fue la palanca de carga articulada. Esto permitía al usuario asentar las balas de plomo sobre la pólvora con presión hidráulica en pleno campo, sin herramientas externas. Era del calibre 36. Tenía una capacidad de 6 disparos y su peso era de 1,2 kg aproximadamente. Su alcance efectivo era de 25 metros. Sin embargo, un tirador experto y con la carga adecuada podría llegar hasta los 50 o 70 metros fácilmente. Hablemos del calibre 36. El calibre Navy disparaba una bola de plomo de 80 granos o grains a unos 1000 pies por segundo. No tenía la fuerza bruta de un 44, pero era letal y permitía llevar más munición con menos peso y menos retroceso. ¿Y el precio? Pues unos 15 a 20 dólares de la época. Considerando que un vaquero en el mejor de los casos ganaba 30 dólares al mes, comprar uno era una inversión de capital seria, como comprar un ordenador de gama alta hoy. Aún así, se fabricaron más de 250.000 unidades. Pero hay un detalle de marketing oculto a plena vista. Si observas el tambor de casi cualquier Colt Navy original, verás una batalla naval grabada en el acero. No es una batalla de Estados Unidos,
es la batalla de Campeche de 1843, donde la Marina de Texas venció a buques mexicanos. ¿Por qué? Porque Texas compró los primeros revólveres de Colt y salvó su empresa años atrás. Sam Colt nunca olvidó quién le dio su primera oportunidad. Este grabado es una nota de agradecimiento corporativa grabada en acero. Además, la idea original de Colt era llamar a este modelo el modelo Ranger, pero al final se impuso el nombre Navy. Este tipo de detalles son los que definen a este canal. Si te apasiona la historia mecánica real, suscríbete ahora para no perderte ningún detalle. Sin embargo, no caigamos en la idolatría. El Colt Navy era una máquina de su tiempo, y su tiempo era sucio. El mayor enemigo era la pólvora negra. Deja un residuo corrosivo que tras 18 disparos sin limpiar podía engarrotar el eje del tambor, dejando el arma inservible. Además, su tiempo de recarga era bastante largo, aunque igual que otros revólveres de bancarga, con la llegada del cartucho metálico lo dejó bastante en desventaja. Y el temido atasco de pistón, Cap Jam. Al disparar, los pistones de cobre se fragmentaban y podían caer dentro del mecanismo, bloqueando el martillo. Los tiradores expertos aprendieron a sacudir la muñeca bruscamente al amartillar para expulsar los restos, una técnica nacida del miedo a morir con el arma atascada. Además, su diseño de marco abierto sin metal sobre el cilindro lo hacía teóricamente más débil que sus rivales Remington. Requería mantenimiento constante para seguir siendo letal. A lo largo de sus 2 décadas, el Navy evolucionó. Los primeros modelos tenían un guardamonte cuadrado que golpeaba los nudillos, pronto reemplazado por el diseño redondeado. Además, si te sobraba el dinero, podías encargar a Colt que te hiciera modificaciones en el revólver como grabados o diferente tipo de culatas. Durante la Guerra Civil, el sur, aislado de las fábricas del norte, creó copias como el Griswold & Gunnison, entre otras, reconocibles por sus marcos de latón amarillo y cañón redondeado. Debido a la escasez de acero, muchas veces utilizaban las campanas de las iglesias. Aquí debemos detenernos y demoler la imagen del cine. Punto 1. El mito del cinturón. El Colt Navy cargado pesa casi 1,5 kilos. Llevar eso colgando en la cadera mientras trabajas en una granja es una tortura. La mayoría de gente en el oeste no llevaba un Navy encima. Si llevaban algo, era un pequeño Colt Pocket o una Derringer oculta. Los revólveres grandes se quedaban en casa junto al rifle o a la escopeta. Punto 2. La supremacía del arma larga. Si eras un colono y solo tenías dinero para un arma, comprabas una escopeta. Es barata, fácil de usar, caza comida y defiende la casa. El revólver era un lujo secundario. El oeste se conquistó con escopetas y arados, no con duelos al mediodía. A pesar de la realidad civil, el impacto militar fue sísmico. Fue el revólver más numeroso de la guerra civil en ambos bandos, junto al Colt Army 1860. Además, fue muy querido por las fuerzas del orden o los forajidos. Fue el arma de Wild Bill Hickok, quien llevó un par con empuñaduras de marfil toda su vida, y del general Robert E. Lee. Fue la Glock de su época, omnipresente y fiable. El cine ha convertido esta silueta en un icono. El ejemplo supremo es El bueno, el feo y el malo. Aunque Clint Eastwood usa una versión anacrónica adaptada a cartuchos metálicos,
La película nos regaló la mejor escena de armamento de la historia. Tuco desmontando 3 Navies distintos en una armería para ensamblar uno perfecto. Una clase magistral sobre las mecánicas de estas piezas, aunque irreal. Más recientemente, en Django desencadenado, el protagonista elige un Navy 1851 como su herramienta de justicia. Hollywood adora este arma por una razón simple. Estéticamente es el revólver más elegante jamás fabricado, y hay cientos de ejemplos de su aparición en películas. Y gracias a las réplicas modernas italianas, hoy podemos seguir sintiendo el retroceso y el olor a azufre, manteniendo viva la historia fuera de la pantalla. El Colt Navy 1851 no fue el más potente ni el más rápido, pero fue el equilibrio perfecto. Es una amalgama de acero, madera y diseño frío, creada para matar, y sin embargo hay una belleza terrible en sus líneas que nos sigue cautivando 170 años después. No es solo un arma, es el artefacto físico de una nación forjándose a sí misma. Si quieres elegir el tema del próximo mes o ver vídeos exclusivos sobre estas armas y otras, probando cargas y demás, os espero en la zona de miembros, enlace abajo. Soy Logan y esto es Historia con Pólvora.